una escollera eh, que está hecha sobre el Río de la Plata, acá en Buenos Aires, y que está construida sobre una escollera existente que se había arrancado a construir y falló. Em, Esta sección muestra lo que les estoy diciendo. Es una escollera existente que está fallada y arriba de esa escollera vamos a construir la nueva, ¿no? Entonces, este problema tiene la particularidad que vamos a estar cargando, aplicando una gran cantidad de carga sobre la escollera existente, pero que a su vez por debajo tiene unos 25 o 30 metros de una arcilla de alta plasticidad, que es el material postpampeano, que para los que tomaron el curso del módulo anterior ya saben de qué se trata. Es una arcilla de alta plasticidad, normalmente consolidada o muy cercano a normalmente consolidada, eh, de forma tal que esperamos que tenga grandes deformaciones o compresión durante la construcción de la escollera, y también esperamos que sea un material susceptible de fallar si aplicamos la carga de una forma demasiado rápida. Acuérdense lo que mencionaba Alejo, entre la diferencia de la resistencia drenada de una arcilla y la resistencia no drenada de una arcilla. En una generamos presión de poro y en la otra no, y por lo tanto la resistencia al corte es muy diferente. Entonces, habiendo introducido un poco esto, eh, lo que se pide o lo que se quiere saber es predecir el comportamiento durante la construcción, que en cierta forma está relacionado a lo que yo les mencionaba anteriormente. Eh, Luego, también queremos saber cuál es el consumo adicional de un rocado por asentamiento. En cierta forma, queremos saber cuánto se va a asentar y por lo tanto o sea, cuánto es la cantidad de material adicional que tenemos que poner para llegar a la cota de diseño. Luego también se pide evaluar el efecto de las fluctuaciones de la marea, que por ahora lo vamos a dejar en stand-by. Vamos a seguir en la próxima clase con eso. Y después pide el estudio de comportamiento en servicio, es decir, los asentamientos y la seguridad a largo plazo. Em, en esta presentación ustedes tienen una buena parte de la información que van a necesitar. Si van teniendo dudas o van necesitando cosas adicionales o no saben cómo resolver, nos van avisando y nosotros los vamos ayudando. Además, antes de empezar todo, les recomiendo que lean el paper dentro del material complementario TP, en la carpeta de Dropbox que les envié. Hay un paper que se llama 2001 a Deep Freezer Escollera La Plata. Péguenle una leída antes de empezar, sería lo óptimo, porque ahí les va a sacar muchas dudas de las que puedan llegar a tener. Exacto. Es este mismo que les estoy compartiendo. Tiene más o menos la información que está en el PowerPoint, pero está explicado de forma detallada, de forma tal que ustedes puedan seguirlo. Este es uno de Friso que está directamente relacionado a este problema, y este otro es un paper de Osvaldo Ledesma, que Alejo mencionaba, que explica cómo se calibró el Camp Clay para suelos del post-pampeano. En este caso, vamos a volver al problema y ahora un comentario al respecto. Entonces, respecto a la geometría y parámetros, les está dando esta sección. Ustedes tendrían que sacar la geometría, pueden hacerlo a través de un CAD o pueden hacerlo a través de algún software que levante los puntos. Eh, Eso debería ser algo relativamente sencillo. Si alguno tiene alguna dificultad, me avisa y nosotros se los pasamos. Eh, Dice que elijamos los parámetros de los materiales con los ensayos disponibles que se presentan más adelante. Para el enrocado, dice que usemos un peso específico seco de 23 kN por metro cúbico y un phi de 45 grados.
en definitiva, lo que va a estar controlando el asentamiento a largo plazo y la falla o no del material postpampeano es el peso del enrocado, digamos. Ese es el parámetro más importante, digamos. Y por otra parte dice que empleen los modelos constitutivos de Modified Camp Clay, que todavía no lo conocemos demasiado en detalle, y el modelo de Soft Soil Creep, perdón, el Soft Soil Creep Model, que Alejo ya lo introdujo en la clase teórica. Ahora bien, volviendo al paper de Ledesma que le decía anteriormente, el Soft Soil Creep Model en comportamiento 1D, o sea, en compresión 1D, se calibra de una forma muy similar al Camp Clay, de forma tal que ustedes, si miran aquí este paper, pueden obtener la compresión edométrica para una arcilla normalmente consolidada o en compresión virgen y el módulo de descarga y recarga para la parte sobreconsolidada. O sea, ustedes podrían directamente calibrarlos desde acá. Lo otro que pueden hacer es, les podemos mandar el manual de Plaxis del modelo Soft Soil Creep para que entiendan cuáles son los parámetros que tienen que calibrar y cómo recomienda Plaxis que lo calibren. Otra cosa que les recomiendo, también en la carpetita esta de material complementario está la tesis de grado de Osvaldo Ledesma. Hay un capitulito donde va a ser una recopilación del comportamiento de las arcillas del postpampeano, que es sobre donde se apoya esta escollera. Ahí pueden ver, si quieren tener alguna mayor información sobre este estrato, ahí pueden echar un vistazo. Ajá, exacto. El modelo Soft Soil Creep no requiere demasiados parámetros. Los parámetros más importantes que van a necesitar para hacer esto y estimar desplazamientos y demás va a ser esta pendiente, digamos, que es el parámetro lambda, y esta pendiente que es el parámetro kappa. A esos parámetros hay que agregar algunos otros parámetros, nosotros les podemos dar los valores, por ejemplo, el ángulo de fricción, el módulo de Poisson y algunos otros parámetros que son bastante estándar, digamos, ¿no? Eh, entonces, volviendo al práctico, estos son algunos sondeos que se realizaron en la zona. Hago un comentario para que no se pierdan. La cota, en realidad lo que se indica acá es profundidad. Entonces, o sea, no se confundan estas cotas que aparecen acá con las cotas que están dibujadas en el corte, digamos. Entonces, acá lo que pueden ver ustedes es que hasta 28 metros o algo así, tenemos un material bastante homogéneo, eh, que es un CH, la arcilla de alta plasticidad que mencionaba anteriormente, para la cual tenemos ya definidos un montón de cosas que vamos a necesitar. Por ejemplo, el CR, que está estrictamente relacionado con lo que mencionaba anteriormente, con esta pendiente de descarga y recarga. Luego tenemos el C sub C, que está estrictamente relacionado a esta pendiente en compresión virgen. Y luego tenemos OCR, que van a necesitar para el modelo, permeabilidad, que van a necesitar para el modelo, y luego tienen algunos datos de límites líquidos y demás, que les va a servir para determinar el ángulo de fricción. Eso lo pueden sacar, ahora les puedo pasar si quieren, hay una correlación bastante sostenible, digamos, entre el índice de plasticidad de una arcilla y el ángulo de fricción efectivo. Así que eso debería ser algo que lo pueden sacar directamente también. Eh, acá tienen alguna data adicional de ensayos triaxiales. Ese ángulo también lo pueden sacar en ensayos triaxiales. De hecho, acá ya está calculado. De última, si quieren ir un paso más allá, chequeen que este ángulo se condiga con la referencia de Terzaghi que les mencionaba anteriormente. Entonces, pensando en su modelo,
ustedes tienen la escollera existente. Por debajo de la escollera existente tienen hasta 28 metros o 30 metros de un suelo muy compresible, y por debajo de ese suelo ya tienen la formación polchense, que son arenas densas. Entonces, por ahí vayan pensando en que a 28 metros de profundidad van a tener el límite de su modelo, digamos. Tranquilamente ustedes pueden decir que donde está el Puelchense, que es una arena muy densa, ya no van a haber deformaciones, ¿cómo es? Ya no van a haber deformaciones importantes, y ahí también vamos a tener una condición de borde de exceso de presión de poro cero. ¿Por qué? Porque es un material muy drenante, digamos. Entonces ahí vamos a tener esa condición de borde. Tranquilamente pueden limitar su modelo ahí, o pueden agregar algunos metros del Puelchense para ver cómo esto influencia en los resultados. No debería tener ninguna implicancia, digamos, ¿no? Yo les recomendaría que no agreguen el estrato de arcilla, porque si no, eso, como la permeabilidad es muy grande y el solver de groundwater, de agua, de Plaxi es tan malo, les puede traer algunos problemas. Así que les diré que directamente pongan como condición de borde de presión cero. Si se acuerdan, donde las condiciones de borde en el Model Explorer de Plaxis tienen que ir a la pestaña, en vez de Deformation, que es donde se ponen las condiciones de borde de deformaciones, tienen que ir a la pestaña de Groundwater Flow y ponerla como Open a la IMIN. Exacto. No, te corrijo una pequeña cosita, es el estrato de arena. Lo dijiste sin querer de arcilla. Ah, perdón, El sí, en la estrato. arena no lo hagan. Exacto. Em, Acá hay otra cosa que tienen que tener en cuenta. Em, Estas son caracterizaciones de la arcilla que les mencionaba anteriormente. Entonces, fíjense, por ejemplo, ustedes tienen correlaciones entre el C sub C, que les repito, está relacionado a esta pendiente, con el contenido del límite líquido, perdón. Entonces, lo primero que podrían hacer ustedes es fijarse cómo varía el límite líquido con la profundidad, y con eso van a poder evaluar o no si van a usar un único estrato homogéneo de postpampeano de 28 metros de profundidad, o lo van a sectorizar y le van a asignar distintas compresibilidades. Por otra parte, ustedes tienen la resistencia no drenada versus la profundidad. Esto, a ver si puedo explicar rápidamente de qué se trata. ¿Se ve la pantalla blanca, Nico? No, todavía no vemos. A ver, déjame comparta. ¿Ahí se ve? Estamos viendo el PPT. Sí. Entonces, lo, lo que estaban viendo ustedes, dibujo acá chiquitito, era SU versus profundidad. Y esto tenía una forma así, digamos. Esto, si lo pensamos en lo que sería QP', siendo esto algo función de phi', esto lo único que está diciendo es que si yo estoy, por ejemplo, digamos, 1 metro de profundidad, voy a tener, pongamos, o sea, seamos simplistas, digamos, 100 kPa de P'. Entonces vamos a arrancar de acá con un valor de 100 kPa, vamos a someter el suelo a corte no drenado, vamos a hacer una trayectoria de tensión efectivas así,
y esta va a ser la resistencia no drenada. En realidad, esto es 2 veces la resistencia no drenada. Porque, no los quiero confundir demasiado, pero Q es sigma 1 menos sigma 3 y SU es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Ok? Pero entonces, si ustedes están a 1 metro de profundidad, tienen 100 kPa de confinamiento, hacen el corte no drenado y llegan a esta resistencia al corte. Ahora bien, si están a 10 metros de profundidad, van a tener en lugar de 100, supongamos que van a tener 1000 kPa de confinamiento, entonces van a estar en vez de 100, van a estar acá en 1000 y van a someter la muestra a corte no drenado y van a tener esta resistencia al corte. Entonces, lo que les recomiendo que hagan es, una vez que determinaron los parámetros del modelo, hagan lo siguiente. Asegúrense que la calibración que están usando tiene la capacidad de predecir la resistencia al corte en función de la profundidad que le están dando como data. Esto lo pueden hacer usando el Soil Test de Plaxis. O sea, Plaxis tiene una herramienta, muchos de ustedes ya lo usaron, que les permite modelar, ¿cómo es? Les permite modelar ensayos de laboratorio de forma muy, muy sencilla. Entonces, hagamos un ejemplo. Si nosotros tenemos nuestro estrato, ¿no? Acá va a ir la escollera, vamos a estar a 5 metros de profundidad, por ejemplo. Entonces, en nuestro grafiquito que tenemos como entrada, digamos, nos dice que SU, en función de la profundidad, a ver si puedo cambiar, SU en función de la profundidad, para los, bueno, pongamos 10 metros, va a ser algo así como 13 kPa o algo por el estilo. Entonces, perdón, no es tan sencillo esto. Entonces, tenemos el terreno natural, la escollera que vamos a construir, a los 10 metros, por debajo, nuestro grafiquito de data nos decía que el SU para los 10 metros era algo así como 13 kPa. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a calibrar los parámetros de su modelo y van a tener que decirle a Plaxis que tiene un estado inicial de tensiones. Entonces, Q, P', está la superficie de falla, que tiene que ser equivalente a esto, digamos, ¿no? Entonces, a 10 metros de profundidad, yo puedo decir, si el nivel de agua está acá, puedo decir que en este punto, sigma prima B va a ser igual a, digamos, antes de construir la escollera, va a ser igual a 10 metros por el gamma prima de la arcilla. ¿Ok? Y el sigma prima H va a ser igual a K0 por sigma prima B. Entonces ustedes lo que pueden hacer en Plaxis es, partiendo de este estado inicial de tensiones, que va a arrancar por aquí más o menos, fíjense que no arranca sobre el eje de las P porque sigma prima B y sigma prima H no son iguales, van a tener algo de corte inicial y van a hacer un ensayo, por ejemplo, triaxial no drenado. Entonces hacen el ensayo triaxial no drenado, van a terminar acá. Idealmente, este valor tiene que ser 2 veces el SU que le está indicando en esta figura. No sé si se entiende. Nico. Sí, está
yo creo que estamos claros. Cualquier cosa, recuerden que nos pueden preguntar. Sí. Comentario al margen sobre lo que otro tema que vos acabas de comentar y dijiste que ya iba a pasar. Acabo de dejar en el chat del canal el gráfico del índice de plasticidad con respecto al ángulo de fricción que vos habías comentado recién, en donde pueden obtener los ángulos efectivos de fricción, y dejé el link de Dropbox donde está el libro de Terzaghi, de donde pueden sacar el gráfico ese. Ok, Así que bien. ya Eh, tienen el efecto también cubierto ahora. Dale. Termino de cerrar esto. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes construyan la escollera, si generan una falla, una superficie de falla como esa que acabo de dibujar ahí, es sumamente importante que el SU a lo largo de esta superficie de falla se condiga con las mediciones, digamos. Si ustedes no adoptan los parámetros que tienen que adoptar, probablemente estén sobreestimando la resistencia no drenada del material. Entonces, en la realidad pueden observar una falla, mientras que el modelo todavía no se entera, porque tienen más resistencia de la que hay en la realidad. Esto lo podemos ver un poquito más en detalle en la clase que viene. No hace falta que ahora nos metamos tanto en detalle, pero es importante que lo entiendan. Eh, y lo otro que les decía relacionado a esto es que ustedes podrían ver, o sea, esto es comportamiento al corte no drenado. Por otra parte, también tienen que evaluar la compresibilidad del material. Entonces, lo otro que pueden hacer, que tienen que hacer es, si tienen el perfil, ploteen lo que sería límite líquido contra la profundidad y traten de ver si tienen alguna zona donde tienen una variación. Entonces, ustedes acá podrían decir, bueno, ok, acá en esta zona tengo un límite líquido promedio que es este, acá tengo otro límite líquido promedio que es este, y acá tengo otro límite líquido promedio que es este. Entonces, en mi modelo, yo lo que voy a hacer es dividir al post-pampeano en 3 capas y a cada una le voy a asignar un C sub C y un C sub S diferente. O diciendo lo mismo, un capa y un lambda diferente. Esto es bastante importante porque les va a gobernar ¿cómo es? El valor final de asentamiento que tengan. De la misma forma, ustedes podrían evaluar el OCR versus la profundidad. Hay muchas veces que el OCR varía de esta forma, por ejemplo, donde esto tiene un OCR muy alto y acá el OCR ya está cercano a 1. Entonces pueden dividir la capa de arriba y asignarle un OCR determinado a esta capa y a estas dos asignarle el OCR correspondiente. Manéjenlo ustedes, refínenlo cuanto quieran y cuanto puedan. Y estaría bueno si pueden hacer un par de alternativas para ver cómo cómo influye cada una de estas cosas que les voy mencionando. Bueno, y respecto a la simulación del procedimiento constructivo, bueno, como decía Alejo anteriormente, la construcción por etapas es importante acá. Entonces, también esto queda a criterio de ustedes cuántas etapas quieren hacer. En este caso hay solo 6 hechas, que es el estado inicial con la vieja escollera, y luego construimos las bermas en un periodo de 3 meses, luego construimos ¿cómo es? La escollera hasta cota 2.8 en un tiempo de 6 meses. Luego llevamos a cota 4 en otro periodo de 6 meses. Y después dejamos consolidar 2 años y dejamos consolidar 10 años. Por ahí, si tienen la curiosidad, pueden cambiar los tiempos de construcción de estas etapas intermedias
y fijarse si la fundación, si el post-pampeano falla o no, digamos. Eso estaría bueno que lo vean porque está relacionado a lo de la resistencia que les decía anteriormente. Eh, bueno, esto es lo mismo que les decía anteriormente. Y lo otro que se pide, que lo tienen que hacer, es calcular el coeficiente de seguridad. Perdón, calcular cómo varía el coeficiente de seguridad a lo largo del tiempo. Y esto está relacionado a que cuando nosotros construimos las colleras generamos exceso de presión de poro. Si nosotros tenemos el, el- el medio como está, con la arcilla de alta plasticidad, construimos la escollera, vamos a generar un montón de exceso de presión de poro por debajo de la escollera, que cuando se disipe va a aumentar la tensión efectiva de toda la arcilla que está acá. Entonces, ustedes bien ya saben que cuando aumentamos las tensiones efectivas, aumentamos la resistencia del material, ya sea drenada o no drenada. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es, para cada una de las etapas de construcción, calcular un factor de seguridad e ir viendo cómo va incrementando, digamos. Lo que se hace generalmente es ajustar el procedimiento constructivo a factores de seguridad del orden de 1.2 más o menos, de forma tal que de ahí vaya aumentando con el tiempo. Con esto termino. Es un montón de información que tienen que procesar. Les sugiero que empiecen a leer, a familiarizarse con el problema y nos vayan haciendo consultas. Probablemente convenga que escriban en el chat, entonces nosotros las leemos y les contestamos a todos, digamos. Sí, este es un práctico que va a llevar un tiempo, porque encima tiene varias etapas, porque encima después vamos a tener que utilizar Camp Clay y, o sea, otra calibración, etcétera. Así que no le tengan miedo, traten de pensar todo lo que puedan, traten de preguntar todo lo que puedan, así lo hablamos. Y como ya saben, y como era el sistema el año pasado, cuando estén listos para pasar a Plaxis, nos avisan, así les habilitamos las computadoras. Ya saben, hay que escribirle a Agustín Esfriso y él habilita y nos ponen en copia a nosotros, como ya saben, digamos. Así que, nada, eso. Sí, yo lo que le sugeriría es que, o sea, hoy, no sé si van a tener demasiadas dudas, porque, bueno, está muy bien planteado el problema, pero estaría bueno que a lo largo de la semana vayan planteando el problema, calibrando parámetros, generando dudas, digamos, de forma tal que el viernes que viene podamos arrancar ya con el Plaxis y empiecen a progresar con la parte de la modelación propia, digamos. Sí. Eh, ¿Cómo van a quedar los horarios por utilizar las virtual machines? La verdad que no tenemos nada definido con respecto a los horarios. La verdad que lo tenemos que hablar con Agustín, pero calculo que como este año somos menos, o sea, esta parte somos menos, somos 10. El curso pasado empezamos 60. eh, Me parece que vamos a ser un poco más flexibles. Eh, Otro tema. El nivel de agua. No está en el enunciado, no está el nivel de agua, Mauro. Déjame. Otro tema que nos estábamos olvidando, que me parece que no lo has mencionado, es que vamos a tener que jugar justamente por el concepto ese que había explicado Alejo, de que se va deformando y hay una parte del suelo que se va metiendo debajo del agua y por ende perdiendo, entre comillas, peso. Vamos a tener que utilizar el Updated Mesh, que creo que sería la primera vez que lo utilizamos.
Y el nivel de agua. El nivel de agua parece que está en cota 2.8, que se ve en la filmina 7, pero lo vamos a definir. Entiendo igual que fluctúa, pero ya lo vamos a definir. Ok, dale. Creo que es cota 2.8. Si Felipe me da ahora mismo el acceso a los videos, yo los subo en este mismo momento porque yo recién estoy empezando el día y probablemente él se vaya a dormir ahora. No, de hecho todavía tengo que cocinar. Termina el video, lo bajo y lo subo a YouTube. Eso lo hago ahora en este momento.